Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Hola queridos hermanos, bueno, vamos a continuar ya con nuestro bloque número 5 de nuestra catequesis seguimiento de Jesús 2, el bloque número 5 llamado Sacramento de la Reconciliación. Vamos a iniciar hoy con nuestro tema 17, proceso permanente de conversión. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Te voy a pedir que sigas esta oración desde tu corazón y que la puedas escuchar y meditar, y sobre todo la pongas en práctica. Sé que algo me estás pidiendo, Señor Jesús, tantas puertas abiertas de un solo golpe, el panorama de mi vida ante mis ojos, no como en un sueño. Sé que algo esperas de mí, Señor, y aquí estoy, al pie de la muralla. Todo está abierto. Solo hay un camino libre, abierto al infinito, el absoluto. Pero yo no he cambiado. A pesar de todo, tendré que tomar contacto contigo. Señor, buscaré tu compañía, aún por largo tiempo, para morir, pero entonces enteramente. Como esos heridos que sufren, Señor, te pido que acabes conmigo. Estoy cansado de no ser tuyo, de no ser tú. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración quise iniciar con ella porque se llama precisamente conversión total. Ya en algún momento ustedes pues tendrán la oportunidad de tenerla. Vamos a iniciar con nuestro bloque 5, la introducción de este bloque en su página 49, que se llama Sacramento de la Reconciliación. Introducción. Los sacramentos de la vida nueva en Cristo son la Eucaristía y la reconciliación. En este bloque trataremos de ver los aspectos que integran el misterio de nuestra reconciliación con Dios. Los temas de este bloque son proceso permanente de conversión, sacramento de sanación y liberación, penitencia y reparación, adquisición de dominio propio y virtud. En esta actitud de conversión permanente, iniciándonos en las prácticas de las virtudes para combatir vicios y crecer espiritualmente, ayudados de la gracia de los sacramentos, aprovechando las vitalidades del sacramento del perdón. Como ustedes ven, no es un bloque que hable de la conversión desde el punto de vista del sacramento de la reconciliación, como los pasos de una buena confesión, cómo confesarme, qué preguntas hacerme, qué es pecado venial, qué es pecado mortal. Eso, si ustedes recuerdan, lo vieron en su catequesis anterior en seguimiento de Jesús. Entonces, para eso tendrán que regresar al último bloque de esta catequesis de seguimiento de Jesús, en el que hablábamos precisamente del sacramento de la reconciliación y los pasos para una buena confesión. Este bloque más bien nos habla de esos frutos que tenemos que practicar durante este proceso de permanente de conversión, y sobre todo el cómo vivir realmente el sacramento de la reconciliación. Por eso inicia con este primer tema, el número 17, el primer tema del bloque 5, que se llama proceso permanente de conversión. Si por el Espíritu tenemos vida, caminemos en el Espíritu. Que esta es una frase de San Pablo que escribe en la carta a los Gálatas en el capítulo 5 en el versículo 25. Si hemos nacido a la vida nueva en Cristo por obra del Espíritu Santo, debemos caminar en ella según el mismo Espíritu. Nuestra lucha entonces es con el mundo,
el demonio y la carne, tomando conciencia de las 4 heridas interiores de nuestra pobre naturaleza caída, vulnerable por el pecado original. ¿Sí? Esto es una cita de Santo Tomás de Aquino. Fíjense muy bien. El hombre tiene 3 enemigos importantes: el mundo, el demonio y la carne. ¿Sí? Ese es el constante batallar del hombre. ¿Sí? Las situaciones que vienen del mundo, situaciones que vienen de la carne y el demonio propiamente. Pero las más comunes o las tentaciones en las que caemos más comúnmente son las cuestiones del mundo y la carne, a menos de que, claro, que seamos un poquito muy santos y entonces pues tenemos también la tentación del demonio, pero eso es como cuando logramos vencer las tentaciones del mundo y de la carne, bueno, pues tenemos tentación no del demonio, sino que el demonio pues nos tenta. Pero a veces caemos tan fácilmente en las cuestiones de la carne como el hecho de pues me duermo otro rato, pues ¿qué importa que no vaya a misa? Hoy tengo flojera. Ay no, pues para qué voy a la comunidad si lo que tengo es hambre. O sea, desde las cuestiones de la carne, el satisfacer nuestra carne ya nos hace caer en esa constante dificultad, en ese proceso de conversión que vamos ahí fallando, porque aunque el proceso de conversión tiene la particularidad de que es permanente, progresivo, eh, y es para siempre, ¿no? Por eso se llama permanente. Eh, Vamos de poco a poco, pero se tiene que notar. Pero a veces nosotros frenamos ese proceso de conversión pues por estas cuestiones tan sencillas en las que caemos. Cuestiones del mundo como, no, pues es que yo necesito más un dinero, trabajo, familia, que las cuestiones de Dios, ¿no? O mi familia es primero, o cosas así que vamos diciendo, entonces vamos cayendo también en cuestiones del mundo muy repetitivamente, ¿no? Entonces, pues qué mejor que nosotros seamos capaces de no caer en eso. Y bueno, pues las cuestiones del demonio. Y para esto pues lo podemos entender mucho mejor cuando en el Evangelio de San Mateo, en el de San Marcos, en el que también nosotros podemos ver en los primeros capítulos las tentaciones que hace el demonio a Jesús y que pues las hemos escuchado de muchas maneras por esta cuestión también de que con esto iniciamos la cuaresma. Pero bueno, entonces hablábamos de estas 3 situaciones, los 3 enemigos del hombre, que es el mundo, el demonio y la carne. Y también, pues estas dice Santo Tomás de Aquino, estas 4 heridas interiores. La primera, error en el entendimiento. ¿Qué ignorantes somos? ¿Cuántos errores cometemos en nuestra vida? Primer herida interior por nuestra naturaleza humana y por la vulnerabilidad del pecado, error de entendimiento, ¿no? Siempre ignoramos cosas, pero sobre todo cuando nos conviene, ¿no? Y cometemos errores algunas veces por nuestra ignorancia, por no conocer más de Dios y algunas otras veces pues porque no queremos conocer, unas porque no sabemos y otras porque no queremos saber. Segunda herida, la malicia en la voluntad. ¿Con qué facilidad pecamos? Es tan fácil hacer lo malo, pero tan difícil practicar lo bueno, ¿sí? Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que fortalezca nuestra voluntad para poder vivir realmente en el bien y no en el mal. Dios nos hace libres y en esa libertad nos hace capaces de decidir entre 2 bienes el mejor. En eso consiste la libertad, en poder decidir entre 2 bienes el mejor, no decidir entre el bien y el mal. Y eso es lo que comúnmente hacemos nosotros como seres humanos. Elegimos comúnmente entre el bien y el mal y pues lo más común es elegir entre el mal y entonces hacemos muchas cosas por malicia, ¿no? Hacemos muchas cosas diciendo pues para que el otro se enoje o para que vea quién soy. Entonces esa es una segunda herida, el hacer las cosas con malicia, pero porque decididamente yo lo estoy haciendo, o sea, libremente yo decido hacerle el mal al otro. Y no me pueden decir que no, la mayoría de las personas actúa con esa malicia. La tercera herida, la debilidad en el apetito irascible, que se irrita, comete muchos pecados. Quien se irrita, comete muchos pecados, ¿sí? Cuando no podemos controlar el hacer o el pecar, ¿no? Por eso se llama la debilidad en el apetito irascible, ¿no? Eh, Sobre todo cuando nos enojamos cometemos situaciones de pecado más grandes, que quizá no siempre son voluntarias porque nos cegamos por esa molestia, pero que al final de cuentas, si tú eres capaz
de ordenar tus deseos y tus pasiones en cuanto a no enojarte, en cuanto a no caer en esta situación de enojo, de molestia, de ira, pues entonces podrás controlar muchas otras cosas. Sin embargo, bueno, pues a veces somos muy débiles a la hora de controlar nuestras pasiones. El cuarto, la concupiscencia desenfrenada. Nuestra inclinación a lo malo, los tirones de la carne, la lujuria desatada. Otras dificultades grandes, el cansancio ante la realización del bien y la dureza para la virtud, y el sacrificio que hace parar o retroceder a muchos cristianos. ¿Cuántas veces dices, ay no, yo ya me cansé de hacer las cosas bien? Mejor voy a hacer las cosas mal, porque él que ni va a la iglesia, porque el otro que ni hace las cosas bien, le va mejor que a mí. Entonces, o cuando decimos, no, es que seguir al Señor es mucho problema, ¿no? Cuando tú te metes a la iglesia, en vez de haber cosas buenas, hay muchos problemas. Entonces, nos empezamos a cansar de hacer sacrificios, nos empezamos a cansar de practicar las virtudes porque creemos que es mejor ser malos que buenos. Continúa el texto diciendo, a esta situación ordinaria de nuestra condición humana, la respuesta nuestra es una actitud permanente de conversión, velar y orar para no caer en tentación y adquirir dominio propio y virtud, como lo veremos en el siguiente tema. Pero no hay vida cristiana sin virtud, no hay virtud sin gracia, no hay gracia sin humildad y sin una vida sacramental sincera, dando primacía a la gracia en mí en este difícil proceso de conversión permanente, ¿sí? Debemos entonces practicar la virtud para que también llegue la gracia, ¿no? La gracia, que es el estado de amistad con Dios, ¿no? Entre más nosotros tratemos de conservar esa amistad con Dios, más fácil nos será vencer las cuestiones del pecado. ¿Por qué? Pues porque si nosotros empezamos primero por ver a Dios como un amigo y no como un juez, nosotros empezamos a ver y como una persona a la que nos ama y a la que amamos, pues nosotros tendríamos que tener un poquito de sentido común y de pertenencia para decir, pues porque me ama, no lo ofendo, ¿no? Porque me ama, yo no voy a mentir, porque me ama, pero ante esta situación en la que nosotros no somos muy incapaces de conservar el estado de gracia, seguimos cometiendo pecados, porque además también abusamos de la misericordia de Dios en cuanto a esta confianza. Dice ahora, si nosotros tratamos de permanecer en la gracia, por lo tanto, vamos para conservar la gracia, practicar virtudes, o sea, obras virtuosas, estar siempre más atento de hacer el bien que el mal. Una virtud se adquiere, pues como bien lo dice, es como un hábito. Y para que un hábito se haga parte de nuestra vida, tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces, los hábitos virtuosos o las virtudes son acciones buenas que repetimos hasta que se convierten en una virtud, como la oración, la bondad, la alegría, la paciencia, se va a convertir en una virtud, pero porque lo vamos practicando. ¿Cómo lo logramos? Pues vamos a poner un ejemplo. Cuando le decimos a los niños, te tienes que lavar los dientes. O sea, durante muchos años quizá, o durante los primeros años vamos a decir, ya te lavaste los dientes, lávate los dientes, ya te los lavaste, te recuerdo que tienes que lavarte los dientes, y entonces llega un momento en que es tan repetitivo esa acción que se convierte en un hábito. Bueno, pues de la misma manera, si tú oras y te vas poniendo un momento para la oración, un momento para la meditación de la palabra, un momento, entonces se va convirtiendo cada vez más en un hábito virtuoso, y por lo tanto esas repetidas acciones buenas te van ayudando a adquirir virtudes y por lo tanto a evitar lo más posible cuestiones de pecado. Entonces esto nos va a llevar siempre a velar y a orar, porque sin la virtud cristiana no hay gracia. Dice después, la vida cristiana supone la práctica de todas las virtudes por una comunión personal con Dios vivo en la fe, la esperanza y la caridad. Estas son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que son infundidas en nosotros desde el día de nuestro bautismo, pero no es que a partir de nuestro bautismo nosotros tengamos fe, esperanza y caridad, sino que esas virtudes son infusas, o sea, se nos dan como en semilla para que nosotros las hagamos crecer. Para distinguirlas de las virtudes naturales, solemos llamar virtudes teologales a estas primeras que recibimos en el bautismo de manera infusa, y virtudes morales, que son las cardinales, y sus virtudes complementarias que deben practicar para una vida
cristiana auténtica. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Vienen aquí: justicia, prudencia, templanza y fortaleza, ¿sí? ¿Qué es la justicia? La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido en el obrar. O sea, si nosotros nos vamos al término de justicia desde lo legal, desde el derecho, decimos que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Sin embargo, la virtud de la justicia es, dice aquí, consiste en la firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, ¿sí? No lo que le corresponde, lo que es debido, lo que se debe hacer. Entonces, y actuar incluso desde la visión de Dios, ¿no? Porque si Dios en su justicia nos diera a nosotros lo que nos corresponde, pues creo que no seríamos sus hijos más amados. Sin embargo, también nosotros actuar en esa justicia siempre. La segunda virtud, prudencia, que dispone la razón práctica de discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. La prudencia, por lo tanto, no es la virtud de quedarse callados. No. La prudencia es disponer la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Por lo tanto, es buscar el mejor y el verdadero bien y el medio para lograr ese bien, ¿sí? Que en ocasiones la prudencia será elegir el bien y el bien es no decir nada, se vale. Pero muchas veces ese bien consiste en que tú hables, en que tú digas la verdad, en que tú te expreses, y entonces tú tendrás que siempre discernir el método o el momento para poder hacerlo, ¿no? Buscar el modo de llegar a ese bien que tanto se requiere. Entonces, circunstancias para llegar a la prudencia existen muchísimas. La tercera virtud es la templanza para el dominio propio de los apetitos. Modera la atracción de los placeres, procurando el equilibrio del uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad, ¿sí? La templanza entonces es la que nos ayuda a tener un equilibrio para dominarnos a nosotros mismos y sobre todo hacer el mejor uso de los bienes creados y siempre vivir en esa libertad de la honestidad. El cuarto es la fortaleza. Es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos de la vida moral, ¿sí? La fortaleza entonces es la fuerza que nos ayuda a buscar el bien y reafirmar siempre ese bien sobre las tentaciones y los obstáculos de la vida. Siempre va a haber tentaciones, ¿sí? Y entre más virtudes adquieras, más tentaciones vas a tener. Pero para eso las virtudes son como esa herramienta que te va a ayudar a vencerlo, ¿no? Y sobre todo la fortaleza que te va a ayudar a superar cualquier obstáculo en la vida. A veces tú ves personas que dices tantas cosas que le han pasado y mira cómo está aquí y todavía tiene fe. Bueno, pues porque tiene esa virtud de la fortaleza. Cabe mencionar que les voy a contar una historia. Esta es una analogía de la tienda de las semillas, ¿sí? Entonces, resulta ser que en el cielo había una tienda de las virtudes, ¿sí? Esta tienda de las virtudes entró una persona y vio que había jarrones de prudencia, cajas de templanza, cajas de fortaleza, es más, o sea, había frutos enormes con los nombres de estas virtudes. Y entonces esta persona que entró a la tienda del cielo, a la tienda de las virtudes, le dice al que atendía ahí: ¿podría darme el fruto de la templanza, de la prudencia? Quiero una caja del fruto de la justicia y de cada una de las virtudes que veía ahí, de fe, de esperanza, de caridad, y pedía así en grandes cantidades y grandes cantidades. El Señor levantó su pedido
y cuando le entrega una cajita muy pequeña. Le dice, oiga, pero si yo le hice un gran pedido, ¿por qué me entrega una caja tan pequeña? Y le dijo, porque en la tienda de Dios, en la tienda del cielo, únicamente se venden semillas de las virtudes y tú tienes que hacerlas crecer. Así es como son en las virtudes. Tú le puedes pedir a Dios una virtud y Dios te la va a conceder, pero en esa semilla en la que tú tienes que fortalecerla. Si tú le pides a Dios paciencia, Él te va a dar todas las maneras para que tú adquieras la paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está en ti esa semilla, pero tú lo que tienes que hacer es hacerla crecer. Y entonces dicen, yo le pido a Dios paciencia y me manda problemas, pues entonces no le pido nada. Te manda los problemas para que tú hagas crecer esa paciencia. Y así cada una de las virtudes. Y esto como por qué objetivo, por qué Dios lo hace de esta manera. Vamos a continuar con nuestra lectura. Dice, conversión permanente y progresiva como camino, proceso y actitud constante. Por eso necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. De lo malo a lo bueno, de menos a más, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo más perfecto. Y lo debemos hacer en apertura de docilidad al espíritu, respondiendo dócilmente a sus llamados finos, ascendiendo por la práctica de las virtudes. ¿Cómo nosotros vamos a lograr de verdad tener una conversión permanente y vencer nuestros pecados? Pues adquiriendo virtudes. Si para cada pecado existe una virtud, y entonces si yo tengo un pecado debería de buscar qué virtud me va a ayudar a vencerlo, ¿no? ¿Qué práctica tengo que hacer para vencer el pecado que tanto me está atormentando? Para terminar con este tema y que refuerce un poco todo este tema, quisiera recomendarles un libro que se llama La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Tomás de Kempis no es un santo, es un fraile que escribe como un manual muy estricto para que los frailes de ese tiempo, los monjes, empezaran a seguir como estas instrucciones para poder imitar a Cristo. Un libro muy antiguo del año 500, pero que en verdad si ustedes lo leen les va a servir de mucho, ¿no? Entonces, en el capítulo número 13 de este primer libro de Tomás de la imitación de Cristo, este libro se divide en varios libros. Entonces, el primer libro se llama Consejos útiles para llevar una vida espiritual. Y desde la primera página hasta la última es un gran tesoro cómo se desarrolla. Entonces, en el capítulo 13 de este primer libro, dice cómo resistir las tentaciones. Mientras vivamos en el mundo, no podremos estar libres de aflicciones y tentaciones. Por eso debemos estar alerta contra las tentaciones. Velar y orar para que el enemigo del alma no logre sorprendernos y descuidarnos. El enemigo del alma nunca se duerme y anda dando vueltas alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. No hay ninguno tan perfecto y tan santo que no tenga tentaciones de vez en cuando. Jamás podremos librarnos totalmente de ellas en esta tierra. Sin embargo, las tentaciones, aunque son molestas y fastidiosas, son sumamente útiles, porque con ellas uno se humilla, se purifica y se instruye. Todos los santos han pasado por muchas tentaciones y aflicciones, y sin embargo les sirvieron para adelantar en perfección. Pero quienes no han tenido valor para resistir a las tentaciones han sucumbido y han sido rechazados al número de los santos. No hay comunidad religiosa tan santa ni lugar tan apartado o sagrado donde no haya tentaciones ni adversidades. Nadie está completamente seguro contra las tentaciones, porque dentro de nosotros llevamos el origen de todas ellas, que es la concupiscencia, las malas inclinaciones con las cuales nacemos y morimos. Muchos tratan de verse libres de toda tentación, y lo que pasa es que tropiezan más peligrosamente ante ellas. Apenas se retira una tentación o tribulación cuando llega otra. Así tendremos siempre algo que sufrir, por haber perdido el don de la felicidad original. Si solo nos contentamos con tratar de huir de ellas, no podremos vencerlas. Pero si tratamos de fortalecer nuestra voluntad, nos armamos de paciencia y nos llenamos de humildad, entonces nos volveremos más fuertes que el enemigo de nuestra alma. Quien se aparta de las tentaciones solo exteriormente, sin tratar de arrancar sus raíces, poco progreso hará y volverán
pronto contra él y quizá hasta la sentirán peor que antes. Más pronto vencerás las tentaciones teniendo fe en la ayuda de Dios y aguantando con constancia y optimismo que dedicándote a atacarlas con rabia y desesperación. Cuando tengas fuertes tentaciones debes pedir consejo a personas muy espirituales y no trates con dureza a quienes están siendo víctimas de especiales tentaciones. Más bien infúndeles consuelo y optimismo, como quisieras tú que otros hicieran contigo en estos casos. Bien, pues eso es una pequeñísima parte de este capítulo. Ojalá y esto pequeñito que leemos les sirva como para tener esa sed de querer continuar. Les repito, el libro se llama La imitación de Cristo y es de Tomás de Kempis. Ojalá les sirva para complementar esto. Terminemos nuestro tema con una oración. Ya llevan ustedes la lectura del libro de la imitación de Cristo, también algunas citas que vienen acompañando a nuestro libro y les voy a pedir que investiguen qué virtud hay para cada pecado, ¿sí? O sea, para cada pecado hay una virtud. ¿Cuál es esa virtud para cada pecado? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos fortalezca por medio de tu Espíritu Santo para continuar con este proceso de conversión y que podamos parecernos cada vez más a ti y menos a nosotros mismos. Mamita María, intercede por nosotros en cada momento para que también podamos imitar tus virtudes, aquel sí decidido, aquella fuerza que siempre tuviste para seguir con este plan de salvación de Dios y sobre todo la alegría y el ser servicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.